Muy bien, buenas tardes con todos y con todas. Es una alegría recibirlos esta noche. Hoy estamos reunidos aquí en este set de televisión porque estamos celebrando el 12º aniversario del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Es una conmemoración establecida por la UNESCO hace 20 años con el fin de reconocer la importancia del patrimonio audiovisual y para la memoria, para la historia, para la vida social, para la vida cultural, para la vida política de los pueblos, pero también para reflexionar sobre la importancia de conservar este patrimonio fundamental para pensar el siglo XX. No se puede imaginar el siglo XX, decía hace poco en un documental hecho por alumnos de esta facultad. No se puede pensar el siglo XX, decía Christian Wiener en este documental, sin ver el patrimonio audiovisual. Entonces, estamos aquí para justamente reflexionar sobre cómo se está conservando en el Perú, qué instituciones están contribuyendo a la preservación del patrimonio audiovisual, instituciones públicas como instituciones privadas. Están con nosotros esta noche la doctora Perla Rodríguez. Ella se va a vincular con nosotros. Ahí está. Buenas noches, doctora Rodríguez. Un gusto tenerla con nosotros. Ella se vincula con nosotros desde México. La doctora Rodríguez es directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM de México. Ella es investigadora, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y coordina y dirige la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Esta es una red perteneciente al Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo. Esta red trabaja desde hace mucho tiempo en la identificación, en el análisis, en la generación, visibilidad y difusión de alternativas de presentación digital sustentables, de las colecciones sonoras y audiovisuales de los archivos de Iberoamérica. Un gran trabajo, una gran responsabilidad, doctora. Muy bienvenida esta noche. Gracias. Muchas gracias. Les envío un cordial saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto y agradezco la invitación que me hicieron para formar parte de este coloquio. Gracias, por supuesto, al magíster Alejandro Cornejo, director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Y a todos ustedes, estudiantes y profesores que están en este coloquio participando. Está también con nosotros el cineasta Efraín Bedoya, impulsor de Cine Íntimo, proyecto de recuperación y difusión de registros familiares peruanos en 8 milímetros, en Super 8 y en 16 milímetros, es decir, en formatos que han sido siempre formatos domésticos, por llamarlo así. Es exdirector de MUTA, Festival Internacional de Apropiación Audiovisual, espacio de exhibición y formación audiovisual dirigido al cine experimental de apropiación. Efraín Bedoya es especialista en archivo audiovisual por la Elías Querejeta Cine Escola. Actualmente desarrolla proyectos de código abierto que vinculan el cine analógico con herramientas de fabricación digital y se ocupa de temas de recuperación de archivos en la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios, la DAFO del Ministerio de Cultura. Muy bienvenido, Efraín. Un gusto tenerte esta noche con nosotros, con un poco de fuerza nomás. Hola, hola. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todas y con todos.
Está también en representación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Roger Mauro Gallardo, jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del IRTP. Esta es la entidad del Estado que desde hace un poco más de una década desarrolla el programa Memoria Audiovisual y Sonora del Perú. Este es un relevante esfuerzo por digitalizar y además poner al servicio de la ciudadanía miles de horas de televisión y radio que se han producido a lo largo de las últimas décadas en el Perú desde esta entidad del Estado. Es un registro muy importante para conocer lo que se ha hecho y conocer nuestro país mejor y pensarlo mejor. El señor Gallardo es profesional en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es egresado además de la maestría de Ingeniería de Sistemas e Informática de la misma universidad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, también al director, Soledad, muchas gracias por la coordinación y bueno, con la oportunidad de poder compartir la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Radio y Televisión y también alcanzar precisamente los saludos y el agradecimiento de nuestra jefa institucional en esta oportunidad para poder compartir ese conocimiento precisamente. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Está también con nosotros como panelista Juan Carlos Zabaleta, muchos de ustedes lo conocen. Juan Carlos, buenas noches. Él es integrante, él está acá como representante de Guarango Cine y Video. Él es integrante del equipo de Guarango, tiene una reconocida trayectoria. Guarango es esta institución que se ocupa, entre otras cosas, de el rescate de la memoria audiovisual del país. Brinda servicios de producción de documentales, pero además hace un trabajo muy importante de rescate de archivos audiovisuales, restauración de documentos audiovisuales. A través del trabajo de Guarango se han recuperado obras emblemáticas de la cinematografía peruana, acercándolas a las nuevas generaciones y preservando así este rico patrimonio cultural audiovisual. Juan Carlos Zabaleta es comunicador audiovisual por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en teoría y práctica del documental creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es especialista del audiovisual de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, así que tenemos la suerte de tenerlo en esta casa de estudios. Muchas gracias por ser parte de este panel y de esta charla tan importante. Gracias a todos y todas por estar aquí y bueno, esperemos que puedan disfrutar de este evento. Gracias. Este coloquio ha sido organizado por la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y por la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible. Y va a moderar el coloquio justamente el magíster Alejandro Cornejo, nuestro director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. El magíster Cornejo es licenciado en periodismo y magíster en gestión cultural y turismo. Además, cuenta con una larga trayectoria en comunicación, cooperación internacional y derechos humanos. Él es, además, representante en Perú del Centro de Producción Radiofónica, es miembro fundador del Foro Documental Sonoro en Español e integrante de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Entonces, es exactamente la persona más indicada para moderar este panel. Los dejo entonces con el panel y con el profesor Cornejo. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, profesor. Un aplauso para la profesora, por favor, por la organización de este coloquio. Gracias.
Bueno, y para calentarnos un poco, un aplauso para nuestros invitados y también para la doctora que está en México. Gracias. Muy bien, este espacio es bastante importante. Quiero decirles que muy pocas veces se tiene un espacio de este tipo en un espacio universitario. Y considero que lo que se dice aquí hoy va a ser muy importante para ustedes, teniendo en cuenta un concepto que finalmente nos ocupa a todos los que estamos aquí, que es la preservación de nuestra memoria, concretamente. Estamos en una lucha constante hoy en día, sobre todo en un contexto en el que generamos una cantidad de archivos que fácilmente estamos perdiendo el control, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos archivos, muchísima generación en general de memoria, sin una idea clara, sin un norte o rumbo para la preservación o la salvaguarda de ellos. Este coloquio se llama Voces, Miradas y Memoria, la importancia de conservar el patrimonio audiovisual. Y quiero arrancar este coloquio haciendo un rápido repaso con nuestros invitados para que desde sus instituciones, desde su experiencia, nos digan la importancia para ellos de la preservación de los archivos. Arranco en México con la doctora Perla Olivia Rodríguez. Perla, bienvenida. Y bueno, ¿cuál es la importancia de los archivos? Y tendríamos que preguntar finalmente por qué debo archivar lo audiovisual, por qué no necesariamente nos concentramos en lo bibliográfico, quizá en lo escrito. Gracias, muchas gracias, Alejandro, maestro Alejandro. Precisamente la importancia radica en el valor que tienen estos contenidos. El archivo ya no es un tema del pasado. El archivo y cada producción digital que se genera desde su transmisión al aire o su publicación en la web y en las plataformas digitales a través de diferentes formatos puede ser reutilizado casi de manera inmediata. Es un punto de partida para la creatividad más que un fin en sí mismo, lo que significa que en este momento y en este día en donde recordamos y ponemos en la mesa el valor que tiene el patrimonio sonoro y audiovisual, tenemos que pensar que cada una de las producciones que se generan tienen un valor documental, un valor testimonial, un valor como herencia patrimonial, pero es un insumo fundamental para la generación inmediata de nuevos contenidos digitales. Esto sobre todo en el marco de los nuevos medios digitales. Entonces, dicho lo cual, me parece muy importante que en este momento estén reunidos los futuros comunicólogos, los profesores que tienen a su cargo la formación precisamente de esta generación, porque es ahí donde tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene precisamente documentar desde el momento mismo en que generamos un programa de radio, un programa de televisión, incorporar los datos para identificar esas grabaciones y precisamente salvaguardarlas. Es ahí donde está el gran dilema y el gran desafío. ¿Cómo salvaguardar esta gran cantidad de contenidos digitales, sonoros y audiovisuales que se producen día a día? Yo diría, el primer punto de partida es reconocer que el archivo ya no es el pasado, el archivo es el presente y puede ser reutilizado desde el momento mismo en que se genera. Hay un concepto, y con esto cierro mi intervención, que está en boga, que es producción archivística, para referirse a la generación de contenidos que en la última década han configurado la puesta en marcha de lo que conocemos como nuevos medios digitales, canales digitales y plataformas digitales. He ahí la vigencia y la importancia del archivo. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Bueno, y en relación a esto que menciona la doctora, inmediatamente traigo a colación
megaproyecto, si se quiere, uno de los proyectos más ambiciosos de archivo audiovisual y sonoro que existe en el país, y está a cargo de una institución del Estado, que es el IRTP. Desde hace algunos años, el IRTP está preocupado a través de su proyecto de mejoramiento del acceso a los archivos audiovisuales y sonoros, primero de la restauración es uno de los pasos, pero primero es la identificación. Y luego de un proceso bastante extenso, la digitalización, en fin, para que podamos tener acceso. Y ahí es la consulta que tengo para el IRTP concretamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el rol que ustedes asumen siendo una institución del Estado justamente en esta preservación y construcción de memoria en un país a través de los archivos audiovisuales y sonoros? Buenas noches, precisamente. Es una pregunta bastante compleja, pero digamos, considerando que estamos en una universidad, precisamente hay varios términos puntuales que comprender antes de poder ver la consecuencia. La consecuencia que actualmente tenemos ya con búsqueda hace una década o más es precisamente poder preservar. Pero ver la causa es importante, es decir, el IRTP se crea o se conforma como tal en el año 96. Sin embargo, cuando hablamos de Canal 7 o TV Perú, no hablamos del 96, hablamos de años anteriores. En el 37, por ejemplo, nosotros ya podíamos hablar de registros sonoros, soportes en aquel momento. En el 58 ya empezamos a hablar de registros audiovisuales propiamente dichos. Posteriormente, y aquí en el 58 me refiero a que nace lo que nosotros entendemos como TV Perú o Canal 7. Y es a partir de ello que empezamos a registrar audio y video. Antes era solamente audio, claro está. Podíamos escuchar a presidentes a través de la radio y a nivel nacional, que es una de las labores precisamente que tiene el IRTP, poder escuchar los discursos, en este caso de 28 de julio, en este caso escuchar los relatos que ocurrían en aquel momento, noticiosos o informativos, como queramos verlos. Después, en el 58, cuando nace el Canal 7 o TV Perú, empieza también a transmitirse los desfiles, por ejemplo, de 28 de julio, los mismos discursos también. Otros eventos como la visita del Papa, por ejemplo, la primera visita del Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, la segunda visita, y empezamos a ver que nuestra historia se empieza a reflejar. El Inti Raymi se empieza a grabar también. Entonces, ya no estamos hablando solamente de registro o cualquier registro, sino que estamos hablando momentos históricos, ¿sí?, de lo que somos como peruanos, peruanas, y cómo nos hemos ido formando, de dónde venimos. Entonces, todo ello empieza a ser capturado por la televisión peruana, en este caso la televisión pública, que viene a ser Canal 7, y a lo largo del tiempo continuamos de esa manera. Entonces ahí vemos la primera causa, es decir, nosotros tenemos que resguardar identidad o tenemos que garantizar identidad, pero no solamente identidad a secas, sino también tenemos que garantizar que esta identidad sea íntegra, es decir, garantizar la democracia o ya como entidad pública que una rendición de cuentas sea transparente. Y eso nos permite precisamente la televisión, en este caso los registros audiovisuales que tenemos. Y es por ello que cuando pasamos ya a un contexto en el que dejamos de utilizar soportes analógicos, ¿no?, VHS, Betacam, lo último, mini DVs, y hemos empezado desde tener films, por ejemplo, ¿no?, 16, 35 milímetros, pasamos a un momento disruptivo en el cual nos percatamos que tenemos que conservar ello porque la tecnología se va volviendo obsoleta. Entonces, en el 2012, el IRTP afronta esa realidad justamente con la realidad con la situación que teníamos y se plantea la necesidad de poder conservar lo que habíamos producido a lo largo de los años. Hablamos de un volumen superior a los 180.000 soportes, estamos hablando de muchas horas de grabación audiovisual y sonora también, que va a repercutir definitivamente en cómo vemos actualmente en nuestra sociedad, y lo que mencionaba precisamente la doctora hace un momento, la doctora Perla, es que vamos a poder construir a partir de aquello que estamos viendo cómo funcionó. Y como en algún momento, hace un momento compartíamos también, digamos, detrás, era cómo esto va repercutiendo como archivo vivo
en las siguientes decisiones que se siguen tomando en adelante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos de este escenario en el que tenemos una cantidad de archivos y empezamos a preocuparnos un poco por el pasado, pero como mencionaba la doctora, por el presente, ¿no? Por la actualidad también. Entonces me imagino que luego nos contarás cómo el IRTP está ahora trabajando en esta preservación, ¿no? Y en este acceso también. Efectivamente, hay decíamos, una causa y consecuencia. Si nosotros queremos que algo sea accesible, lo conservamos. Pero el archivo, en este caso los documentos audiovisuales, sonoros que se han ido conservando, no deben quedar almacenados solamente. Hace algunas décadas, hace algunos años, probablemente percibíamos que grabábamos y lo guardábamos en la biblioteca o en el archivo donde nosotros querramos, lo guardábamos, lo almacenábamos y ya está. Pero no tiene sentido. Entonces, como IRTP, como institución o como entidad pública ya dentro o del Ministerio de Cultura en este caso, dentro del sector cultura, afrontamos un nuevo reto que es precisamente fortalecer el derecho de identidad que tiene el peruano. Reconocer, justamente decíamos hace un momento, cuáles son sus costumbres, cuáles son, en este caso, los sonidos que identifica o que le puedan proporcionar garantías para desarrollar ese derecho de identidad. Y a partir de ello, precisamente, trabajamos el proceso de digitalización, pero no solamente digitalizamos y lo almacenamos, sino que empezamos a desarrollar estrategias, y ahí viene el reto actual probablemente de todos los que nos encontramos sentados aquí y también por allí, que es poder difundir aquello que se ha digitalizado. No digitalizamos para esconder, sino para poder difundirlo en este caso. Muy bien. Hemos escuchado entonces esta idea inicial acerca de la preservación, de la importancia de los archivos. Estamos analizando cómo una institución del Estado empieza también a tener una preocupación constante y concreta sobre la preservación y posterior divulgación y acceso. Ahora empecemos a hablar con los realizadores. La importancia del cine para la generación de la memoria probablemente es una pregunta bastante obvia, pero ¿cómo se gestiona el proceso mismo? Es decir, hoy en día, y luego hablaremos también con Juan Carlos, por ejemplo, desde el DAFO se ha tenido mucho acceso ahora a los incentivos, ¿no? Para la creación y también para la preservación. El cine independiente, que es justamente el que se mueve todo este crecimiento y esta aparición, está generando una cultura de memoria activa. ¿Es así? Efraín, cuéntame cómo van las cosas a través de la creación audiovisual, desde el cine. Sí. Bueno, yo me gustaría contar un poco de dónde vengo, sí, claro, y qué proyecto represento ahora. Por un lado, yo estuve durante muchos años dirigiendo un festival de cine independiente que se llama Muta, que todavía está vigente, y es un festival que tiene la particularidad de presentar obras cinematográficas que reutilizan archivos. O sea, el foco del festival es, y por eso se llama Festival de Apropiación Audiovisual, es presentar obras hechas con distintas fuentes de imágenes y sonidos. Digamos, ese es el foco de ese festival. Es un festival de cine experimental. Entonces, por un lado, tiene mucha apuesta por propuestas bastante radicales en cuanto a forma y visualidad, y por otro, digamos, otro componente importante siempre en la programación eran muchas obras documentales autobiográficas, por ejemplo, ¿no? O que utilizasen fuentes de archivos ya sean propios o ya sea material recogido de internet, que tiene que ver con esto que hablábamos de todo este contenido digital que se está generando ahora. Es también fuente y puede ser también fuente para obras cinematográficas, ¿no? Entonces, por un lado vengo de esa experiencia, ¿no?, de programar cine desde ese lado, y por otro un proyecto que es un proyecto más de preservación, más de rescate
de cine doméstico. Por cine doméstico, dentro de ese proyecto entendemos el registro casero que hacían nuestras familias, quizás en el caso de ustedes, que son más jóvenes, a lo mucho por ahí VHS, tal vez son formatos más recientes, aunque seguramente más posteriores, tipo mini DVs, ¿no? Quizás tengan en sus familias registros propios en esos formatos, pero nosotros en este proyecto recogemos, vamos un poquito más atrás y recogemos materiales en fílmico, ¿no? en rollos de película, en Super 8 y en 8 milímetros, que eran como, que fueron los antecesores del VHS, por ejemplo, ¿no? Y esos materiales, esos contenidos domésticos, íntimos, por eso el nombre del proyecto que se llama Cine Íntimo, tiene que ver con eso, también ha sido insumo de muchas películas en los últimos años, ¿no? Entonces, en los últimos años lo que creo que se está viendo cada vez más es la utilización del archivo como fuente para generar nuevas obras y nuevos contenidos a partir de esas imágenes, ¿no? Entonces yo creo que el cine independiente está apostando cada vez más por ese lado, sobre todo el cine documental, ¿no? Entonces, vemos varias propuestas. En Perú hemos tenido este año, por ejemplo, películas como La memoria de las mariposas, que trabaja a partir de archivos fotográficos y algunos registros audiovisuales. El archivo Bastardo, también, que trabaja con material familiar. O una película paraguaya que me parece que ganó también en el Festival de Lima del cine de la Católica a mitad de año, que se llama Bajo las banderas del sol, que utiliza solamente material de archivo para contar la dictadura en Paraguay. Entonces, creo que hay como varias aristas por donde te permite ir el cine utilizando o reutilizando imágenes y sonidos, ¿no? Y te da una libertad. La importancia del bastante archivo grande en general para la para la creación, creación. ¿no? Perfecto. Y justamente en este proceso de la creación, bueno, tenemos ya documentos, en este caso hablando de cine, películas muy bien renombradas, desarrolladas, y entra un concepto que es la restauración, donde Juan Carlos tiene mucho que decirnos y tiene que ver justamente con esto de la recuperación de esa memoria, ¿no? ¿Cómo es, o en qué momento se decide, o qué películas son las que se deciden restaurar, Juan Carlos? ¿Por qué, digamos, cuál es el valor que se le otorga a esa película para ser restaurada, y en relación a qué criterios, si quieres, se desarrolla así? Básicamente, digamos que la historia personal, la herencia que tenemos nosotros, la construimos a partir de nuestra historia familiar, íntima, personal, pero también la construimos a través de la historia con mayúsculas, digamos, ¿no? Esa es nuestra construcción de identidad. Y en ese sentido, digamos que la fuente de la historia no solamente está en los libros, sino también en fuentes audiovisuales, ¿no? Podemos rescatar de fuentes audiovisuales muchas cosas que justo lo conversábamos hace un rato, ¿no? Como pueden ser cosas sociológicas, arquitectónicas, etcétera, etcétera. Parte de nuestra historia del cine refleja parte de nuestra historia como Perú, ¿no? Y construye, y ha sido parte, y es parte de nuestra identidad. Entonces en Guarango hemos apostado por ello, ¿no? Por el rescate de nuestra identidad y nuestra propia historia. Hay evidentemente unos problemas logísticos, digamos, para acceder a ciertos materiales, ¿no? Nosotros como Guarango siempre hemos tenido una afinidad con el grupo Chasqui, ¿no? Que hizo una producción muy importante en los años 80, cuyas películas fueron parte también de nuestra historia cinematográfica y parte de nuestra historia en general. Películas como Gregorio y Juliana, que fueron parte, de repente ustedes no la hayan visto o no las tengan muy referenciadas, pero podrían preguntar a sus padres o quizás a sus abuelos qué cosa era Gregorio y qué cosa era Juliana. Y la primera película que nosotros pudimos acceder para restaurar fue precisamente Gregorio.
Gregorio es una película que fue también un boom de taquilla en la época en que salió, y que la hizo un director peruano-suizo que se llamó Stefan Kaspar, ¿no? Y encontramos el archivo en Suiza, porque es difícil a veces encontrar los archivos porque están aquí en el Perú, era muy complicado hacer copias y se mandaban a hacer al extranjero, se hacían copias de exhibición. Las copias de exhibición tenían muchas falencias técnicas, no estaban bien conservadas, y se encontró el archivo en la Cinemateca Suiza, ¿no? Luego de ello, siempre con la colaboración del Grupo Chasqui, restauramos la película Juliana, que también es parte de la historia del cine de los 80s, ¿no? Juliana es una película entrañable, digamos, del cine nacional. Y también empezamos a restaurar y preservar películas propias que hicimos en Huarango, que son parte también de nuestra historia, ¿no? Películas como Choropampa, ¿no? Que habla un poco sobre el derrame minero, y Choropampa, Operación Diablo, que estamos también a punto de restaurar, y otras más. Básicamente, y ahora estamos también trabajando en otras películas como Paloma de Papel y Días de Santiago, como parte de lo que es el concurso de preservación del Ministerio de Cultura a través de DAFO. Entonces, los criterios que nosotros tenemos para acercarnos a una película es la relevancia histórica que tuvo en su momento, ¿no? Gregorio marca y nos muestra una época muy importante de la historia del Perú, que fueron los años 80. ¿No? La relevancia histórica que tiene Gregorio es muy importante para el cine nacional y para la historia del Perú. Yo les recomiendo a ustedes también, como parte de su aprendizaje, que puedan ver la película, ¿no? Porque van a ver cosas muy interesantes de cómo era el Perú en esos años y cómo, a pesar de los años que han pasado, seguimos siendo un país muy similar. Entonces, eso, Alejandro, básicamente es eso, ¿no? La recuperación de la historia, la relevancia que pudo tener en ese momento, ¿no? Gracias. Doctora Perla, ¿me logra escuchar? Sí. Sí. ¿Cómo podemos pensar como país, como institución, establecer, si se quiere, políticas adecuadas para la preservación? ¿Lo podemos hacer institucionalmente? ¿Depende de un país? ¿Depende de una organización supranacional o institución internacional? Bueno, es una pregunta muy importante porque precisamente la protección del patrimonio sonoro y audiovisual depende de las políticas públicas que existen en nuestros países. Y esto deriva precisamente de algo que es fundamental: reconocer el valor que tienen las grabaciones sonoras y audiovisuales, más allá de su transmisión al aire, de su difusión a través de diferentes plataformas digitales. Significa señalar que estamos ante una forma de patrimonio que es altamente frágil, que puede ser borrado por una cuestión humana, un error humano, que puede ser borrado debido a un fenómeno natural, que es una forma de patrimonio que es muy importante conservar, porque ya lo comentaban los colegas en la mesa, es un tipo de documento. Durante muchos siglos hemos priorizado la importancia que tiene el libro, porque el libro es el vehículo de conocimiento, ¿verdad? Pero desde el siglo pasado hemos reconocido que también las grabaciones sonoras y audiovisuales comunican una forma precisamente de información audible y audiovisual que es testimonio de una época. Entonces, para preservar este tipo de documentos es muy importante, primero que nada, tener la conciencia de que tienen un valor patrimonial y contar con políticas públicas que identifiquen y que protejan este tipo de grabaciones. Me da muchísimo gusto que esté el representante de la principal radiodifusora pública de Perú, porque precisamente la radio y la televisión
fueron desde el siglo pasado los principales generadores de esta forma de patrimonio audible y audiovisual, porque la radio y la televisión pública no solamente tienen como cometido difundir información que se genera para informar a la población, para brindarle educación, cultura, arte. También tienen el cometido de proteger ese patrimonio que es el patrimonio sonoro y audiovisual. Por lo tanto, una gran parte de las políticas públicas tienen que ver precisamente con la protección de todas las grabaciones radiofónicas y televisivas que se generan en instituciones públicas. Pero además de esas grabaciones, están todas las grabaciones que hacemos en las universidades, tanto en la radio universitaria, en la televisión universitaria, como en la investigación científica. En la investigación científica hacemos mucha grabación de campo y estas grabaciones tienen un carácter que las hace diferentes a los libros, son únicas. No se generan series o tirajes de estas grabaciones. Generalmente estamos hablando de grabaciones que se generaron en un momento y en un tiempo determinado. Y a veces los productores pierden de vista esto y no documentan quiénes son los responsables de las grabaciones, cuándo fueron hechas, en dónde fueron hechas, y con ellas se diluye el valor de estas grabaciones y el valor patrimonial. También los creadores de arte tienen una parte muy importante en la creación del patrimonio sonoro y audiovisual. Por lo tanto, las políticas públicas tendrían que estar encaminadas precisamente a proteger y a recomendar la salvaguarda de esta parte tan importante del patrimonio de nuestros pueblos. No es una tarea fácil porque en la mayoría de nuestros países la legislación está desactualizada, porque hace apenas medio siglo que se habla ya abiertamente de la importancia que tiene el patrimonio sonoro y audiovisual, pero sí es un tema del que hay que empezar a hablar con mayor contundencia y precisamente hacer todo lo posible, ya no por digitalizar, ahorita la digitalización es cosa del pasado, hay muchas colecciones que se pudieron proteger, otras que están en riesgo, otras que desaparecieron, pero en este momento nos ocupa la protección de los documentos de origen digital. Por eso, todos los jóvenes creadores que están en esta sala tienen que tener una conciencia clara de que lo que están produciendo no tiene un fin solo inmediato de transmisión, sino que están forjando parte del patrimonio audiovisual y que su salvaguarda es muy importante. Eso es lo que diría, maestro Alejandro. Gracias, doctora Perla. Y aprovecho estas reflexiones que nos ha dado, justamente hablando de actualidad, para consultarle nuevamente sobre, digamos, los peligros o las dificultades que ahora enfrentamos en relación a esta preservación. Mencionó, por ejemplo, la salvaguarda, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, el cambio climático se convierte en una de las dificultades en la actualidad. Sí, en efecto, cuando hablamos de cambio climático, tenemos dos implicaciones que se relacionan con los archivos sonoros y audiovisuales. Por una parte, la preservación digital, que significa guardar en servidores, en plataformas digitales, en soportes heterogéneos, grandes volúmenes de datos, para garantizar que las generaciones que vienen en el futuro conozcan esta forma de patrimonio, tiene implicaciones en el cambio climático, porque se usa energía de manera ininterrumpida, porque necesitamos agua precisamente para garantizar una temperatura estable de los equipos que preservan esos datos, porque cada determinado tiempo entra en desuso la tecnología y con ello generamos una forma de basura tecnológica que es altamente contaminante. Pero necesitamos la tecnología precisamente para preservar esta información sonora y audiovisual. Entonces, tenemos que tener una perspectiva crítica del uso de esta tecnología
y diseñar precisamente políticas sustentables y sostenibles a largo plazo, tratando de aminorar el impacto en el medio ambiente. Pero del otro lado de la moneda, también es cierto que el cambio climático está afectando a nuestros archivos y los diferentes fenómenos como las lluvias tan intensas que hemos padecido, las inundaciones, los huracanes, entre otros fenómenos extremos que estamos viviendo, están afectando a nuestros archivos, los ponen en riesgo. Por eso es que desde la RIPDASA y con el apoyo de los diferentes investigadores que formamos parte de este proyecto, incluido por supuesto Perú, que está bajo la coordinación del maestro Alejandro, estamos identificando, mapeando dónde están ubicados esos archivos sonoros y audiovisuales para poder generar un estado del arte de qué riesgos corren esos archivos que están vinculados con los fenómenos naturales del cambio climático. Entonces, este es un tema dual, ¿verdad? Por un lado, lo que nosotros estamos afectando al medio ambiente, pero de otra parte, también los riesgos que conlleva la salvaguarda de este patrimonio audiovisual y que tenemos que tener muy claro, porque hay archivos que están en lugares donde el nivel del mar está subiendo, otros que están en zonas altamente sísmicas, otros que están en zonas de huracanes, y al menos los estados nacionales tienen que saber cuáles son los riesgos que tienen estos archivos y cómo pueden aminorar esta posible pérdida, estos riesgos que implica el cambio climático. Muchas gracias. Y bueno, hace un momento, Roger, hablabas de este gran volumen de archivos que maneja el IRTP en su archivo, ¿no? Es decir, en su archivo analógico, ¿no? Sobre todo en soportes analógicos. ¿Cómo están trabajando justamente para prever, para por lo menos lidiar con estas problemáticas del mismo almacenamiento? Precisamente, Alejandro, hay dos frentes que nosotros atendemos actualmente. La doctora precisamente ha mencionado aspectos respecto a la conservación, en este caso de los soportes analógicos, porque tenemos archivos físicos propiamente dichos. Me refiero a películas, cintas, magnéticas, cintas, en este caso carretes abiertos y de otro tipo de soporte físico. Hablamos de archivos… ¿80.000 dijiste? 180.000 soportes, digamos, para contabilizarlos. En horas pueden hasta, bueno, más que cuadruplicarse incluso. Pero vemos esa parte y a partir del año 2012 nuestra producción es completamente digital. Entonces vemos también la otra parte, que digamos es el almacenamiento digital. Como lo ha precisado justamente la doctora, con respecto al analógico tiene mucho que ver el plan conocido también como plan antesiniestros, que prevé inundaciones, incendios, por ejemplo, que pueden ocurrir. Este plan de siniestros, por ejemplo, se encuentra dentro de un marco normativo que es dispuesto por el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación, quien lo establece como una obligación. Para toda entidad pública, en general, toda entidad pública tiene que tener un plan de antisiniestros con un comité conformado precisamente, y este define cuáles son los parámetros antes y después, porque la prevención precisamente es un medio para garantizar cualquier tipo de impacto negativo. El antes y el después o el durante este tipo de siniestros. Ello es con respecto a lo físico y está enmarcado precisamente en una política pública definida por el gobierno peruano. Y en lo digital ya tenemos otro marco en el cual se ha venido actualizando a nivel de política pública, y me refiero nuevamente al Archivo General de la Nación, con la con la modificación de la Ley 25323, que es la Ley del Sistema Nacional de Archivos, donde ha acotado precisamente que todas las entidades públicas tienen que, además de, ya definido en la Ley de Gobierno Digital, contar con un repositorio digital institucional, también ocuparse del proceso de preservación digital. La preservación digital conlleva una serie de estrategias, precisamente, entre ellas poder
cuidar los especios, es decir, la seguridad perimétrica de donde se encuentran, en este caso, los servidores que se estén utilizando, o las librerías, que es nuestro caso. En el caso del IRTP, todo aquello que nosotros vamos digitalizando, ¿no?, o desmaterializando, lo vamos almacenando ya en servidores, pero también en soportes de almacenamiento a largo plazo, que es un término que se ha acuñado en las últimas décadas con la finalidad precisamente de poder garantizar de que podamos acceder no solamente de aquí a 5 años, sino de aquí a 30, 50 años. En nuestro caso utilizamos cintas LTO, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los soportes de almacenamiento a largo plazo aceptados también. No obstante, utilizamos también servidores. Y aquí entra a tallar ya parámetros de seguridad de la información. Si hablamos en este caso de ISO 27001, por ejemplo, que ha sido regulado también por el Estado peruano como una política pública obligatoria para todas las entidades, es decir, que sí o sí se tiene que aplicar los controles de la ISO 27001, y esto aplica precisamente para estos servidores, ¿no? Y ello solamente hablando del audiovisual, ¿no? Actualmente tenemos más de 90.000 horas almacenando precisamente el contenido que hemos digitalizado, y solamente es lo que se ha digitalizado en el archivo, pongámoslo en ese término histórico. No obstante, también tenemos lo que se va produciendo en el día a día, ¿no? Y estamos hablando de petas de información, de petabytes de información que se van produciendo, porque como entendemos, un contenido en alta calidad, uno solo que dure 1 hora, no supera las 50 gigas, por ejemplo, ¿no? Y en el día tenemos 24, multipliquémoslo por cada día del año. Multipliquen, ¿no? Lo grande que puede ser eso cotidianamente, ¿no? Sí, definitivamente. Muy bien. Y en relación a los creadores, por ejemplo, Efraín, decías, bueno, contabas sobre este importante festival que justamente busca como fuente originaria los archivos. ¿Les es fácil llegar a los archivos, entrelazar, linkear entre los archivos que existen en nuestro país, por ejemplo? ¿O han encontrado alguna dificultad en el acceso probablemente, o en la catalogación, no sé, en el muestrario? Bueno, la mayoría de obras tal vez no utilizan tanto fuentes, digamos, de archivos oficiales, en buena medida porque no existen casi. Y en realidad pensaba, mientras planteabas la pregunta, en cómo los artistas o los cineastas o las personas que han trabajado desde el audiovisual han conservado sus propios archivos, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes dificultades que tenemos ahora quienes nos dedicamos a la preservación, en buena medida porque los mismos cineastas no han preservado sus obras. Y seguramente es algo que pasa actualmente también, y con más razón, lo mencionaba Perla, este llamado a sean conscientes de lo que están produciendo, y termina siendo bastante efímero ahora, ¿no? Lo que pasaba antes era que pues, un cineasta hacía su película, la exhibía y luego se olvidaba de ella, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con que no tenemos mucho material de donde recuperar, ¿no? O se ha perdido, o sea, por daños se ha deteriorado, o no se sabe dónde está. Entonces hay que recurrir a otras fuentes, ¿no? A fuentes como laboratorios, o mencionaba en este caso del grupo Chasqui, que las películas se tuvieron que buscar en el laboratorio en Suiza. Pasa mucho que se han producido películas en Cuba, por ejemplo. Entonces hay un laboratorio en Cuba como el ICAIC, que también tiene seguramente material, o Bolívar Films en Venezuela, y así, ¿no? Como la tarea ahora es como vamos a rastrear dónde fueron producidas las películas o dónde se fueron exhibidas las películas para ver si están en el archivo de algún festival o de algún laboratorio, ¿no? Eso en realidad más desde el lado de la preservación, desde quienes hacemos intentamos recuperar material de películas que se han producido en los 60, 70, 80, incluso en los 90, ¿no? Pero sobre todo 60, 70, 80, ¿no? Bueno, también considerando que
Muchas películas de esas épocas se hicieron en soporte acetato, que como saben ustedes, el soporte acetato es un plástico que resulta que se dañaba muy prontamente, entonces muchas películas se han perdido por el soporte en el que fueron hechas, ¿no? Ahora, con relación a las obras, por ejemplo, que se han presentado en Muta o en otros festivales vinculadas a archivos, son fuentes un poco más heterogéneas, como decía al principio, ¿no? Por un lado, archivos familiares. Hay mucha gente que ha encontrado en su baúl una buena fuente de creación. Por otro lado, archivos libres o videos de YouTube. O sea, hay como muchas obras haciendo cosas con lo que producen otros actualmente, ¿no? Y que se publican en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es una fuente grandísima de archivos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay como mucha creatividad para encontrar esas fuentes, pero que son recientes, ¿no? No hay tanto, porque en el Perú lamentablemente no tenemos mucho acceso a bancos de imágenes o a bibliotecas, y porque tampoco está muy regulado eso. Entonces, en otros lados, es verdad que tú puedes ir a una cinemateca, a una filmoteca y solicitar material, y seguramente te van a cobrar por ese material, pero tienes esa posibilidad, ¿no? Acá es muy difícil, ¿no?, recurrir a eso. Entiendo. Y bueno, ¿qué hacemos desde la academia, estimado profesor Juan Carlos? ¿Cómo empezamos a producir generando esta conciencia, esta visión de preservación en los creadores que, si bien conscientemente hacemos una creación audiovisual probablemente, pero también tenemos una producción, como mencionó la doctora Perla, cotidiana de audiovisual? Sí, precisamente ese es un reto, ¿no? Estas iniciativas de preservar también están requiriendo profesionales formados para ello, ¿no? Cuando nosotros empezamos el tema de la restauración en Huarango, nos dimos con un panorama en que no teníamos profesionales formados para ello, ¿no? Y más aún teniendo la necesidad de una cinemateca cuando ésta aparezca, cuántos profesionales se van a necesitar y cuántos de ellos están con la formación para ello. Hay un reto técnico bastante importante, justo lo mencionaba Efraín. A lo largo de los años que nosotros hemos tenido en Huarango, tenemos nosotros alrededor de 95 discos duros, que de repente es poco, pero en esos 95 discos duros tenemos una historia de 30 años del cine peruano, ¿no? Y esos 95 discos duros en algún momento van a terminar fallando, ¿no? Entonces nuestro reto siempre es coger los discos duros, meterlos y darles vuelta, porque como son discos mecánicos, tienen que estar siempre en movimiento. Pero después de ello, esos 95 discos duros con innumerables películas, cortometrajes y cosas que se hayan hecho, necesitan guardarse, necesitan almacenarse en otros soportes que no sean necesariamente soportes mecánicos. Pero para ello, no necesariamente es un paso de un copiar y pegar a una computadora, sino también tener un conocimiento técnico acerca de lo que significan los archivos, en este caso digitales, ¿no? Y para ello es importante e imprescindible, desde mi lado técnico como profesional técnico, la capacitación en estos temas, ¿no? Yo, a lo largo de las clases que siempre he tenido con ustedes, chicos, con algunos de ustedes quizás no, con otros sí, siempre he buscado darle una formación técnica desde mi lado para el conocimiento de aquello que nosotros queremos conservar, ¿no? ¿Qué cosas son los archivos? ¿Qué característica tiene un archivo técnico?
¿no? ¿Cuáles son los códex, los contenedores? Esas cosas que aparentemente las conocemos de manera superficial, pero que no sabemos qué cosa significa cada una de estas cosas. Hay un reto desde lo técnico, un aprendizaje técnico que nosotros tenemos que tener. Hay un reto también para perderle miedo a lo técnico, porque muchas veces, y está bien, estamos enfocados en lo creativo y otras veces, pocas, pero despreciamos lo técnico, ¿no? Lo técnico como algo poco profesional o ligado a ciertas ramas que no son o que están alejadas de lo nuestro. Entonces, yo, Alejandro, lo que veo es ¿no? Este reto que nosotros tenemos para en este futuro cercano, espero, cuando tengamos una cinemateca, podamos nutrir de profesionales, ¿no? especializados en preservación, ya sea sonora, audiovisual, fílmica, ¿no? Y es algo que se trata de hacer desde la academia, ¿no? Poco a poco, porque es un conocimiento un poco más especializado, para que los chicos cuando salgan de la universidad puedan tener ese tipo de formación que es necesaria, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Como un repaso final en esta conversación con nuestros invitados, les quiero preguntar cuáles son los retos que ahora enfrentamos, quizá este año, el próximo, dentro de 5 años, si se puede hacer un poco de vanguardia, estimada Perla. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo está el panorama también, que conoces bastante bien en Iberoamérica, en Latinoamérica, ¿no? Y cuáles son esos retos para la región? Pues yo creo que en América Latina hemos dado un paso muy importante y en gran medida también con el trabajo de todos los colegas de la RIPDASA para reconocer que es muy importante y es apremiante establecer estrategias y políticas para la preservación digital de contenidos sonoros y audiovisuales. Pero eso no es suficiente, es necesario justo incidir en la creación de políticas públicas, de un marco legal que proteja este tipo de producciones, pero también, y ahí coincido plenamente con mis colegas que me antecedieron, con nuevos perfiles profesionales. Sabemos que estamos en un momento donde la producción de contenidos digitales es imparable y día a día se producen miles de grabaciones sonoras y audiovisuales. Estamos en la era documedial, ¿verdad? Así se le llama porque prácticamente todo lo que generamos son archivos. En nuestros celulares, en todo momento, cuando estamos dando clic, dando un like, estamos generando datos que se están yendo a grandes centros de datos, que estamos compartiendo nuestra información personal. Cuando tomamos videos, cuando tomamos fotografías, cuando hablamos en el WhatsApp, estamos compartiendo nuestra voz, nuestros datos, que además sabemos que pueden ser utilizados con las inteligencias artificiales, ¿verdad? Cada vez que nosotros compartimos nuestra información y no tenemos certeza de a dónde van estos datos, estamos alimentando a las IAs en archivos, en centros de datos donde pues prácticamente no tenemos el control. Por lo tanto, es importante tener un marco legal, una serie de políticas públicas claras que contemplen no solo la producción de grandes volúmenes de datos, sino también la incorporación de las inteligencias artificiales para la manipulación, en algunos casos negativa, de esta información, y al mismo tiempo para que impulsemos la formación de nuevos perfiles profesionales. Ya no podemos continuar con los perfiles con los que nosotros nos formamos. Es necesario cada vez más generar no solo productores que trabajen desde una perspectiva hipermedia, sino que también manejen la preservación digital de los grandes volúmenes de datos que están creando día a día. Entonces, es un contexto de futuro desafiante para las universidades, para la investigación, para quienes tienen a su cargo el trabajo en instituciones de la memoria, ¿verdad? En archivos, museos, en bibliotecas.
pero este desafío pues seguramente va a traer consigo algunas propuestas muy relevantes. Y creo que desde esa perspectiva en América Latina ya estamos empezando a dar pasos importantes. Muchas gracias. Y qué interesante esta reflexión, porque probablemente nosotros no tenemos archivo, pero ayudamos a crear el gran archivo mundial, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial se nutre de archivos para generar contenido, y se lo hemos dado y se lo estamos dando cotidianamente. Quería mencionar también en algún momento cuando Efraín mencionó que los archivos a los cuales accedieron, muchos de ellos eran familiares, ¿no? Personales. De aquí a la importancia también de nosotros mismos gestionar nuestros propios archivos. Sobre todo en este espacio de comunicadores generamos mucho material audiovisual para la generación inicialmente de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, entrevistas como lo mencionaron en algún momento, registros de audios de todo tipo, ustedes mismos lo saben, seguro están en proyectos ahora mismo. Esos registros deberían convertirse bajo normas básicas de archivísticas y internacionales también. De hecho, aquí en la universidad se ha establecido una ficha para el registro de cada una de las producciones, justamente pensando en la preservación, en la salvaguarda, pero sobre todo en el archivo, ¿no? Porque además el archivo debe responder a unas responsabilidades, inclusive legales, que a futuro nos involucran a todos. Entonces es bastante interesante esto de el archivo familiar, como esas fotos que antes teníamos en un álbum de fotos muy bien documentadas y por las que tanto cariño tenemos. Nuestro audiovisual también debería tener esta atención y más allá de lo archivístico, escuchar una voz de alguien que ya no está, ver las imágenes de nuestra propia infancia, es una generación muy particular de identidad, de reconocimiento de uno mismo, ¿no? Y de su familia y de su país y de su cultura, en fin, una importancia trascendental haciendo una archivística inicialmente básica que seguro puede desarrollarse. Esos son nuestros retos, por lo menos como comunicadores y realizadores y gestores de contenidos. Bueno, Roger, ¿cuáles son los retos desde la perspectiva de una institución como el IRTP y bueno, y también como profesional que estás dedicada a los archivos? Es una pregunta compleja y creo que se ha complejizado un poquito más cada vez que hemos añadido ciertos factores. Dentro de lo digital, en la actualidad vemos demasiados puntos complejos que se vuelven retos. Quizás si los distribuimos de formas distintivas para poder ayudarnos justamente a procesarlos, lo podríamos ver como retos técnicos, retos de gestión y retos culturales propiamente dichos. En lo técnico hay mucho de lo que hemos mencionado posiblemente durante el desarrollo del coloquio. Mucho de ello tiene que ver con lo legal precisamente. Actualmente gestionar contenido digital en nube, por ejemplo, que es donde mayor contenido se está cargando y precisamente se utiliza para herramientas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, tiene mucho que ver con el nivel de acceso que le das a esa información que puede en algunos casos resultar como información personal o información sensible. Ahí tiene que ver mucho lo contractual. Y después de ello, cuando hablamos de documentos audiovisuales o sonoros, vamos a hablar normativamente en el Perú de la ley sobre derecho de autor en este caso, ¿no? Y hablamos de fonogramas y hablamos de obras audiovisuales, donde tenemos que tener claro específicamente cuáles son los niveles de acceso y qué tipo de licencia de uso le vamos a dar a aquel que va a utilizar ese contenido de información, independientemente de donde se encuentre. Puede estar en un soporte analógico todavía, puede estar digitalizado, puede ser nativo de forma digital, y tenemos que sopesar o considerar precisamente esa evaluación de derechos. No obstante, queda todavía el reto. En Latinoamérica, precisamente como lo ha mencionado la doctora, es un reto que ya se ha asumido hace algunos ya años. Sin embargo, todavía nos queda una porción considerable de documentación analógica que digitalizar, es decir, que en este caso desmaterializar hacia soportes netamente digitales. El otro reto técnico que es
precisamente uno de los que se ha mencionado en torno al volumen es que todos los días nosotros generamos más contenido audiovisual, digital, redes sociales, el mismo que van a producir dentro de cada uno del desarrollo profesional. Y este contenido se ha ido debatiendo en los últimos, digamos, en las últimas reuniones técnicas, por ejemplo, una ha habido hace poco con respecto a PDF. El contenido se tiene que empezar a evaluar. No todo el contenido que nosotros producimos en el día a día tiene un valor, ni tiene un significado similar, ni tiene el mismo impacto. Entonces, el proceso de evaluación que dentro de la archivística se conocía anteriormente como la valoración documental, entra a tallar también para todo lo que producimos digitalmente, ¿no? Hablamos de una especie de selección, pero considerando precisamente criterios, y justo al iniciar el coloquio, Alejandro hacía una pregunta, es ¿qué criterios seguimos para poder digitalizar aquello que estamos digitalizando? ¿Por qué tomamos esa decisión? Bien, el proceso está muy vinculado a la evaluación documental precisamente. Hay criterios que ya se han definido en algunos otros grupos académicos, otros grupos técnicos también. Ese viene a ser otro de los retos técnicos. A nivel de gestión administrativos tiene mucho que ver con la gestión pública. Si nosotros no definimos, por ejemplo, una política pública como algo como un plan nacional, por ejemplo, de preservación digital como país, no vamos a poder garantizar o denotar la importancia que tiene el impacto de la preservación digital en nuestro país. Tenemos ya a nivel de reglamentos, directivas de forma específica, pero necesitamos ya una política de un nivel un tanto mayor en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ello va a permitir que los proyectos que querramos, en este caso, encaminar, cuenten con un financiamiento. Al fin y al cabo, requerimos presupuesto para poder hacer. Y finalmente tiene mucho que ver el reto cultural, que es sensibilizar con nuestra sociedad que precisamente ese patrimonio que estamos conservando, preservando y en este caso difundiendo, tiene impacto en nuestra vida diaria y tiene impacto especialmente en las otras generaciones que vienen después. No por nada UNESCO mencionaba que esta es una responsabilidad intergeneracional. Es decir, que no solamente es responsabilidad nuestra y para nosotros conservar y preservar, sino que también sigue afectando hacia aquellos que vivieron y hacia aquellos que vienen en el futuro. Gracias. Por favor, coméntanos, cerrando, ¿cuáles son los retos en este caso para la generación, ¿no?, de contenidos? Siempre, no sé si siempre en relación a los archivos, pero me imagino que los archivos van a seguir nutriendo las producciones, van a seguir en lo creativo, en lo operativo mismo. Entonces, ¿cómo asumen ustedes estos retos a futuro? De hecho, un poco lo que tú dijiste a un principio, ¿no? Me robaste un poco la idea de la importancia, bueno, y también lo mencionaba Roger, de la concientización sobre la importancia de estas imágenes y estos sonidos como archivo, y pensar el archivo no como algo que está guardado, algo que es antiguo, o algo que es obsoleto, o algo que es, o sea, como hay una idea del archivo como es una cosa como de viejos, ¿no? Sino que es algo que está bastante presente, ¿no? Y es algo que estamos generando nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con concientizar, con lo que mencionaban también de inculcar en las personas más jóvenes que son estudiantes aún y que están vinculadas a las comunicaciones, por ejemplo, este conocimiento, así sea lo más básico posible, vinculado a códex, a qué cosa es un archivo máster, qué cosa es una copia de acceso, qué cosa debo guardar. Porque creo que eso pasa mucho también, ¿no? Y pensando en los creadores y lo que mencionaba antes sobre los cineastas que no conservaron sus películas, algunos de ellos, no es algo ajeno ahora tampoco, ¿no? O sea, creo que es algo que sigue pasando, pero desde el digital. Con la diferencia, la gran diferencia que por lo menos una película en fílmico más o menos bien conservada puede durar 100 años y un archivo digital no pasa de 5 en un disco duro, ¿no? Entonces, digamos que tener un poco presente eso, las personas que se dedican a la generación de contenidos audiovisuales, creo que es uno de los mayores retos, ¿no? Perfecto, gracias. Juan Carlos.
¿Qué dificultades, retos que debemos superar a futuro encuentras hoy? Sí. Bueno, el principal reto de la preservación yo creo que es no solamente la generación del archivo preservado, sino también la difusión, ¿no? O sea, no basta con digitalizar, con preservar, sino también generar espacios de difusión donde podamos ver aquello que se ha archivado, digitalizado, ¿no? Y para ello son valiosos los espacios como los festivales de cine, ¿no? Espacios culturales de repente a nivel particular, pero también una cinemateca que pueda permitir la difusión y conservación de todo este material, ¿no? Entonces, creo que es importante ello, ¿no? La difusión de lo que está. Hace poco yo había visto algo en la Biblioteca Nacional, que tiene un canal de YouTube, no lo había visto antes, pero para mí fue un hallazgo, que tienen archivo que habían sido de un telecine, creo, ¿no? No sé si lo han visto, de la Biblioteca Nacional. Un archivo muy lindo que está en YouTube, que pueden acceder ustedes también a verlo. Y otro de los retos importantes, que ya lo hemos mencionado, es la generación de profesionales vinculados a estos nuevos quehaceres, ¿no? Y está básicamente en el interés que ustedes puedan tener en lo que es la preservación de la memoria colectiva, la preservación de la herencia familiar, de la herencia cultural que podamos tener a través de estos archivos, ¿no? Justo lo comentaba Efraín acerca de los retos que tienen los nuevos realizadores para la preservación de sus propios materiales, ¿no? Nosotros no, yo no estoy incluido, pero antes los cineastas veían físicamente sus propios productos, ¿no? Y ahora no lo vemos físicamente, ¿no? El archivo asumimos que está guardado en alguna nube, en algún sitio, ¿no? Y luego de ello, por X motivos lo podemos perder. Nosotros en Huarango, por ejemplo, han habido casos de directores de cine que no tenían copias de sus películas digitales y que confiaban en que nosotros podamos tener sus películas y que, bueno, felizmente las tuvimos, ¿no? Pero, digamos, tener un poco también la responsabilidad de que aquello que se genera tiene que ser conservado y preservado, ¿no? Esa es una conciencia que ustedes tienen que generar desde el momento en que crean algo, ¿no? Bueno, eso sería más o menos lo que… Gracias. Solo quiero hacer un repaso final rápido para, bueno, pensar sobre algunos espacios que recomienden visitar, revisar, consultar y que nos ayuden luego a entender o tener un mapa mejor al respecto de la preservación. Doctora Perla, sé que con RIPDASA se ha establecido y se está generando un observatorio bastante interesante, que lo mencionó también en esta conversación. Cuéntanos rápidamente acerca de este observatorio. Claro que sí, en este observatorio estamos geolocalizando todos los archivos sonoros y audiovisuales de la región. Esta es la primera etapa del proyecto para saber dónde están ubicados. Y la segunda etapa es que vamos a generar grupos de trabajo con investigadores que manejan todos los riesgos asociados al cambio climático para poder, en comunión con archivistas y profesionales de la información, generar una serie de reportes sobre los riesgos asociados a el cambio climático y los archivos sonoros y audiovisuales en los diferentes países de América Latina. En la RIPDASA, también en la página que está en la página del CITED, la pueden googlear como RIPDASA, hay varias publicaciones que pueden ustedes consultar, y además sugeriría también consultar, por otra parte, las publicaciones de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, y de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIA. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahí tenemos algunos links entonces. La FIA, IASA y la RIPDASA con su observatorio al cual pueden acceder y ver un poco el mapeo que se va actualizando de los archivos en América Latina. ¿Cómo accedemos al material que está generando? Hemos visto algunos proyectos, por ejemplo, en la celebración de los aniversarios de Radio Nacional se generó una gran cantidad de productos en relación a su archivo mismo y en redes sociales compartieron bueno, archivos que hasta el momento nunca habían sido escuchados y seguro ni vistos en Televisión Nacional.
Sí, precisamente, bueno, como TV Perú y como Radio Nacional tenemos nuestras redes sociales, ¿no? YouTube, y Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, donde participamos y compartimos contenido, especialmente de TV Perú y Radio Nacional. Hace unos años se inició también el proyecto de poder garantizar la transmisión en vivo de los canales del IRTP, de Perú, Canal IP, TV Perú Noticias, Radio Nacional también con un espacio también audiovisual. No obstante, este espacio precisamente se ha consolidado en lo que conocemos o se ha lanzado en el año pasado como IRTP Play. En IRTP Play es una plataforma donde cargamos los contenidos de los programas, ¿no? Cuidando precisamente especialmente el marco de derechos de autor, y en la Feria Internacional del Libro, ¿no? En julio de este año, realizamos el lanzamiento de la memoria audiovisual y sonora del Perú, que en este caso viene siendo custodiada y digitalizada por el IRTP Play. Y en IRTP Play, aquellos que ingresan colocando en el buscador IRTP Play como tal, vamos a poder encontrar un apartado de memoria audiovisual donde especialmente vamos cargando progresivamente, por ejemplo, contenido informativo de las coberturas o transmisiones que ha hecho TV Perú en años anteriores. Vamos a tener al presidente Velasco, por ejemplo, en el Pasacalle por 28, también en sus discursos. Toma de mando de otros presidentes, y también otros programas como La Función de la Palabra, Mapamundi, Vanoficio, por ejemplo, que así han sido y se encuentran dentro del acervo que custodia el IRTP y que es bastante rico culturalmente, como un producto que ha sido producido, en este caso, a lo largo de estos años. Perfecto, muchas gracias. Cuéntanos sobre el trabajo del festival. ¿Se puede acceder? ¿Se puede acceder a la El emisión? festival tiene una página web, Sí. mutafestival.com. Por otro lado, el proyecto de cine íntimo también tenemos, bueno, la página web de cine íntimo, que es cineintimo.com, donde hemos subido parte del material que tenemos digitalizado, que son todos registros de los 60, 70 de familias peruanas. Muchos viajes por el Perú y algunos eventos sociales. En Instagram, de hecho empezamos en Instagram y luego tuvimos una página web. En Instagram íbamos subiendo estos videos. Esos son los proyectos en los que yo estoy, y pensando rápidamente en alguno otro que pueda ser interesante, creo que el Archivo Reversible es un proyecto que recoge el trabajo de cineastas mujeres, que me parece que lo coordina Lorena Best. Creo que también tienen una página web que seguramente es archivoreversible.com, pero si no, googlean Archivo Reversible y ahí les va a salir. Creo que eso puedo mencionar por ahora. Buenísimo. Juan Carlos, cuéntanos sobre el trabajo de Guarango. ¿Cómo podemos ver más allá de los estrenos o reestrenos que hicieron con las películas, ¿no? Y tuvieron mucho éxito, ¿no? Me parece. Sí, bueno, reestrenamos Gregorio y Juliana. Pero si ustedes quieren acceder al archivo que tenemos en Guarango, bueno, están cordialmente invitados. Me pueden buscar a mí para poder no solamente ver el archivo de Guarango, sino también ver un poco el proceso de restauración y digitalización que hacemos con las películas. En estos meses hay un montón de trabajo. Podemos coordinar una visita de un grupo pequeño para que podamos ver cuáles son los procesos que seguimos, ¿no? De hecho, han ido varios chicos de acá de la universidad en algún momento, y los que quieran, gustosamente estamos dispuestos a poder recibirlos con todo cariño. Coordinan conmigo y vemos eso. Bueno, muchas gracias entonces a nuestros invitados, a los especialistas del archivo, Perla desde México, Roger, Efraín y Juan Carlos, muchas gracias a ustedes también por estar ahí. Este coloquio está basado justamente en este día dedicado al archivo audiovisual y sonoro, y para que vean que tiene mucha relación con lo que hacemos cotidianamente. El archivo está muy cerca, cotidianamente hacemos archivo, accedemos a archivos, bajo demanda lo denominan, así es que nuestra vida en el archivo en general es constante, pero claro, debemos tomar un protagonismo también con responsabilidad, con proyección de futuro y con proyección de memoria sobre todo. Muchas gracias, profesora, y bueno, seguimos trabajando a través del archivo y sus especialidades. Gracias, buenas noches. Gracias.